Colombia exporta más de 7.000 pieles de babel de diferentes partes del mundo. En el año 2015 se reglamentó la producción de carne de esta especie. Para saber un poco más de esta actividad, vamos a tener una charla con la zoocriaderista Nelly de Sierra. Ella tiene un zoocriadero en la zona de Melgar, Tolima, aquí en el centro del país. Mucho gusto, pues háblenos un poco de todo este tema, cuánto tiempo ya nos con este proyecto y cómo es el proceso hasta que sale ya para la exportación de las pieles. Bueno, les cuento, nosotros compramos la hacienda en el 89 y mi esposo viajó a la costa y conoció uno de los zoocriaderos de unos amigos y se entusiasmó, y entonces dijo que iba a hacer zoocría en el Tolima. Iniciamos, nos dio licencia de funcionamiento Inderena y fase experimental. En 1992 ya nos dieron el primer permiso de comercialización. El Inderena nos dio permiso de caza y fomento, o sea, de capturar en el medio ambiente los reproductores, que fueron 1.500 hembras y 500 machos. Estos están distribuidos en 12 lagos de reproductores, 3 hembras por un macho. Ya en 1996, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, que se acabó Inderena, el seguimiento ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente lo pasó para competencia de las corporaciones que tenían jurisdicción sobre el proyecto. Entonces, como nosotros estamos en el Tolima, nos corresponde Cortolima, nos hizo el seguimiento ambiental y los cupos de aprovechamiento fueron dados por esta corporación hasta diciembre del 2014. A partir de enero del 2015, que ya por todos los temas ambientales que hubo en el 2010-2011, el Ministerio del Medio Ambiente creó una empresa que se llama, una entidad, que se llama ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que hace todas las visitas de seguimiento a nosotros, los proyectos especiales, las licencias de hidrocarburos y todo lo que es minería también. Por otro lado, le cuento, en años recientes pues se había dado una reducción alarmante en el número de individuos en muchas especies de los cocodrilia. Esta creciente declinación fue lo que llevó a las autoridades ambientales a considerar seriamente la posibilidad de reproducir esas especies en condiciones cautivas o semicautivas, lo que se llama in situ. El caimán Cocodrilus fuscus es la especie más pequeña de los cocodrilia del hemisferio occidental y probablemente la más abundante en las especies actualmente existentes. Cabe mencionar que en el planeta existen 23 especies de cocodrilos. En cuanto a la producción, ¿cómo lleva este proceso en esta especie, señora? Respecto a lo que me pregunta la reproducción, el desarrollo ovárico y el cortejo empiezan aproximadamente 3 meses antes de la incubación. Durante el cortejo, los machos adultos establecen y vigilan los territorios acuáticos temporales. Durante este periodo es frecuente que ellos desplieguen dos tipos de galanteos llamativos con la cola. Uno es mostrando la cola de manera perpendicular en la superficie del agua y el otro de forma paralela al agua. El primero parece ser el más usual durante la defensa territorial y durante el cortejo, puesto que la copulación normalmente aquí ha sido observada únicamente después de ese despliegue. Entonces, las hembras son maduras sexualmente cuando tienen 1,5 metros de largo, los machos aproximadamente 2,5 metros.
Las hembras jóvenes inician su ovoposición más o menos entre 15 y 20 huevos. Terminan colocando más o menos entre 30 y 36 huevos. A diferencia del Cocodrilus acutus, o sea el caimán del Magdalena, que ese sí coloca más o menos hasta 60 huevos. La babilla coloca sus huevos cerca del agua, pero no en zonas inundables. Recoge el material vegetal que haya que esté pues cerca y que esté disponible, y los caimanes sí ponen sus huevos en arena. Entonces esa es una gran diferencia. La anidación para la temperatura debe estar en una humedad relativa más o menos entre 90.5 hasta 92 y entre 29.9 a 33 centímetros en la cámara de huevos. La postura normalmente comienza entre 2 a 6 días después de la construcción del nido y se encuentra un tamaño de los huevos entre 63 y 64 milímetros de longitud. Más o menos puede empezar entre 40 a 41 de ancho y 50 a 60 gramos de su peso, ¿sí? Asumiendo que los huevos más grandes y por consiguiente dan crías más grandes, representan una ventaja durante el primer año de vida de los caimanes jóvenes. Parece que es evidente que existe un mecanismo de selección natural de los individuos más fuertes. El número de años de actividad reproductiva de las hembras está cerca, más o menos es como la mitad de la de los machos. También más del 50% de los huevos puestos por hembras pequeñas jóvenes son infértiles y malformados. En otras palabras, puedo decirle que el orden social favorece mejor la reproducción de las hembras más grandes que las de las más pequeñas. Los animales incubados a bajas temperaturas producen hembras con más reserva de energía, o sea, con vitelo absorbido. Se desarrollan, crecen y alcanzan la madurez sexual más rápido que aquellos incubados a temperaturas más altas que producen machos. Es muy importante que una de las ventajas de la producción in situ, o sea en cautiverio, que fue lo que autorizaron, es porque las autoridades se dieron cuenta que la incubación artificial tiene mucho más éxito que la del medio natural, porque pues obviamente que en el medio natural están más expuestos a depredadores, los cambios, los choques térmicos de temperatura, está haciendo un fuerte calor y después llueve, entonces esos choques térmicos de temperatura matan los embriones. Entonces por eso la incubación artificial tiene muchísimo más éxito en esta especie, que son por lo que son animales de sangre fría. Los huevos son retirados de los nidos durante las primeras 24 horas del día. ¿Por qué se tiene que hacer esta práctica? Cuéntenos. La razón por la cual es importante que sean removidos para llevar a la incubadora durante las 24 horas después de puestos es porque no tienen daños serios, también porque el embrión, o sea, el disco embriónico no está pegado a la membrana de la cáscara del huevo. La temprana recolección de los huevos permite al granjero efectuar una observación cuidadosa de las bandas en la cáscara de los huevos para separar los buenos de los infértiles, o sea, de los huevos en los que los embriones han muerto o sufrido varios daños. Los huevos que han sido puestos en forma vertical dentro del nido con el eje largo perpendicular hacia el suelo mueren a menos que ellos sean colocados correctamente temprano en el desarrollo de la incubación artificial. La recolección de los huevos eliminará pérdidas causadas por la depredación o la inundación. Las babillas arman sus nidos y colocan sus huevos normalmente en las épocas de lluvia. Una de las dudas que se tiene en este punto en cuanto a la reproducción es el tiempo que transcurre desde que nace la cría, cuánto tiempo neonato, cuánto tiempo pasa a ser juvenil o cuánto tiempo pasa a ser de levante. Háblenos un poquito de este tema, señora Nelly.
le comentaba, como los cocodrilos no tienen cromosomas heteromórficos, entonces el sexo se puede manejar en la incubadora. Animales incubados por debajo entre 29 y 30.5 dan hembras y más altico hasta 32 dan machos. Entonces duran aproximadamente en incubación 75 días. Pues ya le comentaba que era una temperatura de 32 grados aproximadamente y 90% de humedad. Después de cuando nacen, lo primero que se le hace es curarles el ombligo con pomada alfa cicatrizante. Se les trata con agua con yodo al 2%. De igual manera se les aplica un probiótico entre los 5 y 8 días después de nacido, cuando se empiezan a alimentar con proteína molida a base de pollito de descarte de las incubadoras. Este probiótico nos ha servido mucho porque como la base de la alimentación de este criadero es pollo, el pollo de por sí trae salmonela. Entonces el porcentaje más alto de mortalidad está en el periodo neonatal y el hecho de aplicarle el probiótico descoloniza el intestino de las bacterias que pueden dañarles el intestino y que les producen enfermedades gastrointestinales. Eso nos ha dado excelente resultado aquí en nuestro criadero. Nosotros le estamos aplicando un probiótico que se llama Previolab de Laboratorios Finlab. Se le dan unas goticas de manera oral. Ya cuando los animalitos llegan aproximadamente a los 40 centímetros de largo, se les hace un corte en la 10ª escama de la cola para marcar los animales de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, para determinar que son animales criados en cautiverio y pues que no son animales extraídos del medio. Esa fue una resolución que sacó el Ministerio de Medio Ambiente. Todas las producciones a partir del año 2007 deben estar marcados con la amputación de la 10ª escama. Eso produce como un botón cicatrizal, que es la identificación de que proviene esa piel de un animal criado en cautiverio en una granja que esté autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y hoy por la ANLA, y respectivamente la corporación que tenga jurisdicción sobre el mismo criadero. Los neonatos los puede uno considerar más o menos hasta los 30 centímetros de largo. Ya de 31 a 60 son prejuveniles. De 61 a 90 ya son juveniles, y finalmente los animales adultos son aquellos que alcanzan ya de 91 a 125 centímetros, que son más o menos las tallas comerciales, pero también se está vendiendo hasta 140, 150 centímetros. Las pieles comerciales de babilla están autorizadas desde los 60 centímetros. Antes no se pueden sacrificar animales con menor talla porque son decomisadas. ¿Cómo se da el tema del aprovechamiento de las pieles? Ahora su otra pregunta respecto al aprovechamiento de pieles. Nosotros los zoocrearistas normalmente no sacrificamos sino solo bajo pedido, por varias razones. Primero, porque esto depende mucho, el comercio, el mercado de las pieles de babilla depende mucho de la moda. Entonces, normalmente el cliente, como los precios están dados en dólares, sea para venta nacional o para exportación, los clientes piden en rangos de 10 en 10 centímetros, cambia el precio. Entonces normalmente una piel de 60 a 70 pues tiene un precio que hasta hace algunos añitos las pieles tenían muy buen precio. Ahora, como están comercializando y contrabandeando el caimán siamés, que es el cocodrilo chino, entonces se le ha bajado mucho el precio a las pieles colombianas. Entonces
como le decía, se venden en rangos de 10 en 10 centímetros a lo ancho, es como se pone el precio, o a lo largo también, a lo largo es el precio con rangos de 10 en 10 centímetros. Y también se venden las pieles a lo ancho, y entonces cuando es de barriga tiene una medida. ¿Cómo ha sido el tema de los precios en cuanto a la venta de pieles? Entonces los precios ahorita están bastante deprimidos. En el 2015, 2016 se podían vender pieles más o menos de 110 a 125, se podían vender pieles hasta 60, $65. Señora Nelly, háblenos un poquito acerca del corte de las pieles según la exigencia de cada cliente. Por lo otro me quedaba faltando, entonces, de que en lo de las ventas de las pieles le decía que hay 3 cortes, por eso es que no sacrificamos sino solo bajo pedido. Hay un corte que el cliente pide lomo. Cuando pide el lomo, entonces el animal se raja por la mitad de la barriga, y cuando piden barriga, el animal se raja por la mitad del lomo. Hay un corte que se llama jersey o corte especial, que se hace en pieles por encima de los 120, 115 centímetros, y es de la cabeza hacia la cloaca, va en barriga, y de la cloaca hacia abajo va en lomo. Ese es un corte que vale un poquito más porque la piel debe estar perfecta tanto de lomo como de barriga. En cambio, cuando le piden solo a usted corte de barriga, la piel le pasan que pueda tener un pequeñito defecto en el lomo, o viceversa. Si le piden lomo, puede tener un defectico en la barriga. Entonces, el objeto social el objeto de la empresa es sacar pieles de excelente calidad. Entonces, nos hemos dado cuenta con la experiencia que los animales salen de mejor calidad cuando tienen más espejo de agua que parte seca para en los encierros de los juveniles y los adultos de los animales que van para sacrificio. Aquí hemos aprendido también que ya cuando los animales están de juveniles en adelante, estamos separando las hembras de los machos, porque las hormonas, cuando empiezan a funcionar, entonces los animales empiezan a parearse en las piletas, se pelean y se rayan también. Entonces los mordiscos les quedan cicatrices, y normalmente esas cicatrices, cuando llega el proceso de curtición, se puede romper. Entonces, en este criadero sacamos pieles de excelente calidad porque tenemos bastante alimento. Bueno, señora Nelly, y para la adquisición de un pie de cría, ¿se pueden comprar o se cogen del medio? Cuéntenos cómo es ese proceso ahí. En cuanto a lo del pie de cría, yo le decía, en el tiempo que nosotros instalamos el proyecto, había permiso de caza y fomento en el medio. Eso ya está prohibido. Desde hace aproximadamente como unos 8 años, la persona que quiera instalar un proyecto como este debe comprarle el pie parental a una empresa que tenga licencia de predio proveedor. ¿Cuáles son los requisitos más importantes para que nos den licencia en el momento de establecer nuestro criadero? Le contaba, los 3 requisitos indispensables son entonces el clima, que debe ser por encima de los 30 a 32 grados. Segundo, una fuente de agua permanente, para lo que le estaba explicando. Y el tercero es una fuente de alimentación a bajo costo. Aquí nosotros estamos bendecidos prácticamente, es porque por la altura sobre el nivel del mar se han instalado aquí en la zona de Girardot varias incubadoras, porque por esa circunstancia de la altura sobre el nivel del mar, sus incubadoras tienen un porcentaje más alto de eclosión de sus huevos, entonces tienen muchísimos más nacimientos en la incubadora. Entonces el pollito que ellos descartan es la base de la alimentación de nuestro criadero. Es decir, el día que tienen nacimiento
de pollo de engorde y nace hembra, lo ahogan, o viceversa, el día que tienen nacimiento de ponedora y nace macho, lo ahogan. Y también descartan los animalitos que tienen el pico torcido, que nació tuerto, que nació con algún defecto físico, entonces lo descartan. Todo ese pollito yo se los recibo porque eso no lo pueden botar en ningún relleno sanitario, entonces de alguna manera yo les reciclo sus desechos sólidos y tengo, pues como hay varias incubadores, la ventaja es que no tengo competencia con el de la comida, mientras en la costa, que hay varios criaderos, ellos anteriormente la base de su alimentación era el pescadito de las ciénagas, el pescadito pequeño que no tenía salida, pero como ahora está prohibido poder consumir animalitos tan pequeños, los pececitos. Además, usted sabe que entre el 2010 y 2011 hubo muchos problemas de contaminación en las ciénagas y hubo una mortalidad inmensa de peces, entonces esa población ha disminuido mucho. Entonces ahora en la costa están alimentando con desecho de salsamentaria o también con desecho de vísceras, de las menudencias de pollo, básicamente. Entonces, pero allá es muchísimo más cara la alimentación. Aquí, pues gracias a Dios, nosotros nos sale muy barato la alimentación. Entonces, los animales de aquí crecen muchísimo más rápido que en la costa porque tienen más alimento disponible. En la medida en que un animal crezca más rápido, tiene menos osteodermos, o sea, la piel es mucho más suave, como decir la piel de un becerro. Entonces, por eso es que las pieles de estos criaderos son tan apetecidas. ¿Qué puntos tienen en cuenta las autoridades ambientales al momento de dar licencia de funcionamiento? Ahora, en cuanto a lo que dice usted de los permisos, hay que sacar obviamente una licencia ambiental, hay que sacar una licencia de concesión de aguas, obviamente, y ahora el decreto 1076 y el 3930 obligan a tener licencia de vertimientos. Entonces los permisos son bastante complicaditos. Cuando las pieles se van a vender, hay que ponerles una marquilla que se llama precinto. Eso lo produce una empresa que depende únicamente del Ministerio de Medio Ambiente. Son los únicos que tienen la posibilidad de hacer ese tipo de marquillas que parece como una plaqueta esa que le colocan en las orejas al ganado. Estas pues obviamente son más pequeñas, son amarillas para movilización nacional y rojas para exportación, y tienen las letras MMA FUS, que quiere decir Ministerio de Medio Ambiente, FUS es la especie, y un número que es el número de la piel. Esto es como decir el pasaporte de cada piel. Cuando son rojos dice MMCO FUS, que quiere decir Ministerio de Medio Ambiente, Colombia, Fuscus, que es la especie, y también el número de la piel. Cada embarque de pieles en cantidad van acompañados de un documento que se llama CITES, que los pide, me imagino que usted ya debe saber qué es CITES. CITES es la empresa que regula el comercio de productos de la fauna silvestre. Entonces ellos son los que determinan qué especie está en peligro o en vía de extinción, y entonces ellos son los que piden ese documento, que es como decir la visa del embarque hacia donde vaya. Tienen las de exportación, especialmente para México, deben de ir con un certificado ICA también, de que los animales que se sacrificaron han sido provenientes de animales sanos, y requieren también en el aeropuerto hay que hacer una revisión por una certificadora que puede ser Bureau Veritas o SGS, y la corporación de jurisdicción de cada criadero debe de venir y hacer una revisión para expedir el salvoconducto de movilización hasta el puerto de salida. En el puerto de salida, el ministerio recoge el salvoconducto y entrega el CITES, que es el que acompaña las pieles hasta su
puerto de destino.